Vos presentás, Gabriela. Sí, sí. Estoy esperando que empiece. Ahí está, ya está la grabación. Bueno, buenas noches. Hoy iniciamos la 9ª clase del seminario Goce entre Cuerpo y Fantasma. Tenemos un invitado de lujo en la noche de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Volnovich. Y muchas gracias, Juan Carlos, por estar acompañándonos hoy con un tema tan interesante y que sabemos que vos has sido una de las personas que más ha investigado sobre eso en la Argentina. Así que lo hemos invitado a este conversatorio. Lo voy a presentar a nuestro invitado y después les cuento un poco cuál va a ser la dinámica de trabajo. Bueno, el doctor Juan Carlos Volnovich es médico, psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Luis, es doctor honoris causa por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, es profesor extraordinario, honorario y académico ilustre por la Universidad de Mar del Plata. Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Integra el comité científico del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Es premio CONEX, diploma al mérito en psicoanálisis. Así que, si no, será ilustre nuestro invitado de hoy. Bueno, lo tenemos al doctor Volnovich y hemos armado un dispositivo en el cual hemos invitado a uno de los espacios importantes que tenemos en la Fundación, que es el espacio de feminismo y psicoanálisis, el Ágora. Entonces, las compañeras que están en el Ágora también, luego de que el doctor nos hable de Sabina, un poco, como la invitación es que él haga el recorrido que le parezca interesante para esta noche. También acá las compañeras le van a hacer preguntas, van a hacer ellas su pequeño aporte y van a participar con preguntas. Luego, unos miembros del seminario que se han ofrecido para tal fin también van a entrar en el conversatorio. Luego de esto, abrimos el debate para todos. Así que bueno, Juan Carlos, te escuchamos. Gracias. Doble gracias, Gabriela. Primero, por la invitación y segundo, por la iniciativa del tema, que me encanta. Yo cuando empecé a leer y a estudiar sobre Sabina, a descubrirla, quedé absolutamente fascinado. Pero no solo me pasó a mí, en realidad Sabina es una presencia excepcional dentro de la historia del psicoanálisis, pero no es un caso único. A medida que el feminismo ha empezado a escribir la historia de las mujeres, bueno, los 5 tomos de Duby, empezaron a aparecer mujeres que habían quedado invisibilizadas, ocultas, disimuladas, y que fueron fundamentales en los orígenes no solo del psicoanálisis, sino de varias disciplinas. Pero además, el modelo, digamos, revolucionario como mujer de Sabina, era un modelo casi, diría, de moda. Si ustedes piensan la cantidad de mujeres en la historia, en Europa, por supuesto, desde Virginia Woolf hasta Lou Andrés, las mujeres de Freud, Lou Andrés Salomé, Marie Bonaparte, Hilda Doolittle, todas esas mujeres que estaban alrededor de Freud que ni siquiera podíamos pensar que eran feministas, porque muchas de ellas, por el contrario, tuvieron una posición más bien reaccionaria. Y nosotros también, a principios del siglo XX, tuvimos mujeres muy significativas, qué sé yo, desde Lanteri, Julieta Lanteri,
Cecilia Grierson. En Brasil hubo una mujer impresionante que empezó a descubrirse a medida que la historia de las mujeres se empezó a rescatar, que fue Olga Benario, la mujer de Prestes, ¿no? Entonces, todas ellas aparecieron como rescatadas por una razón muy especial. Habían quedado ocultas, y sobre todo deben haber quedado muchísimas más, pero a principios del siglo pasó un fenómeno por el cual algo de esas producciones teóricas, quedó. Lo interesante en el caso de Sabina es que ella hizo presión para que algunos de sus trabajos fueran publicados, y gracias a eso es que seguramente algunos de sus trabajos, y no toda su obra, y como ella debe haber habido muchísimas mujeres que también tuvieron una significativa producción y que como no se tomaron el trabajo con un rescate, quedaron olvidadas. Pero de fin del 19 y principio del 20, tenemos ya, y sobre todo por la historia, justamente la historia que como dicen los americanos, no es la history, sino que es la her story, la historia de ella, la historia de la mujer hecha por mujeres. El fin del siglo XIX, principio del XX, fue sin duda el nacimiento del psicoanálisis, pero el nacimiento del psicoanálisis se debió fundamentalmente a la epidemia de histeria que estaba asolando Europa. Es imposible tratar de entender la sintomatología y los datos de la historia de Sabina sin abrir un poco la perspectiva y ver que en realidad Europa estaba siendo asolada por la moral, por una epidemia de histeria, resultado de la moral sexual, cultural y fundamentalmente la moral victoriana. Europa tenía dos grandes hospitales, la Salpêtrière y Bulgorsky. Piensen que la Salpêtrière tenía 4.500 camas. Imaginen lo que es un hospital con 4.500 camas, que eran 4.500 histéricas, con convulsiones, era Charcot dirigiendo toda esa historia. Y el otro gran centro, ese centro, la Salpêtrière era para Francia y todo lo que sería, había muchos más, pero ese fundamentalmente para la parte occidental de Europa. Y después, para la parte alemana y rusa, estaba Bulgorsky, que es una clínica, era una clínica también monumental, impresionante, y donde iban a parar todas las histéricas, y donde estaba Bleuler. En medio de ese panorama, efectivamente, Sabina tuvo lo que ahora podríamos llamar un ataque psicótico, un brote psicótico, pero eran histerias muy habituales y por supuesto, como digo, contagiosas. Ella ya había tenido a los 15 años algunos ataques de histeria, podría decir hoy, y antes también, cuando murió la hermanita, pero en 1904, a los 19 años, tuvo un brote fuerte, y lo que es curioso es a través de las investigaciones parecería que quien la llevó a Zúrich fue el tío, no fue ni el padre ni la madre, sino que fue el tío que la acompañó para la internación, la recibió Bleuler. Obviamente está la historia clínica, porque eso tiene fantástico los suizos, que tienen todas las historias clínicas de los pacientes de todas las épocas. Y está la historia clínica de ella, donde fue atendida por Bleuler, y que se la encargó a un médico joven que estaba recién
llegado a la clínica, un médico de Zurich, que era Jung. El asunto con Jung y el psicoanálisis también es todo un capítulo muy interesante, porque Freud estaba, obviamente, y siempre estuvo muy preocupado por el psicoanálisis y por cómo hacer para instalar en la cultura psicoanálisis y para después garantizar su permanencia. Y hasta ese momento era, y después también, pero en ese momento era muy significativamente una cuestión judía. Y Jung le ofrecía la posibilidad de una apertura del psicoanálisis al mundo protestante. Le ofrecía todo un campo que estaba en ese momento muy limitado en Viena, a pesar de que, por supuesto, Viena era la capital del mundo, que fue la única vez en que París cedió su liderazgo y Viena era el centro de producción cultural de Europa, pleno imperio austrohúngaro, ¿no? Bueno, la cuestión es que Sabina efectivamente llegó a Vygotsky, la internaron y ahí empezó el tratamiento de ella con Jung, y eso generó que Jung tuviera lo que estaba ya pensando y lo que era una especie de necesidad que después se fue perfilando mucho más, que era de conectarse con Freud. Tenía una admiración y una fascinación especial a la distancia con Freud. Cuando llega Sabina, encuentra como si le sirvieran en bandeja la posibilidad, un buen argumento para escribirle a Freud. Y diciéndole que iba a iniciar un tratamiento psicoanalítico. Piensen ustedes que es 1904, ¿no? Que es principio del psicoanálisis, todavía no tenía ni siquiera una estructura teórica capaz de respaldar. Bueno, y empieza el tratamiento, y por supuesto que efectivamente, a partir de lo que hoy podríamos decir que es la transferencia erótica, hubo una relación muy particular, entre otras cosas porque parece ser, y ni siquiera parece ser, en realidad Sabina era una mujer excepcionalmente inteligente, con una característica que no es únicamente de ella, pero que en ella estaba muy, muy cultivada, que era la facilidad para los idiomas. Hablaba muchos idiomas. Yo podría decir que lo que generó toda esta historia es una función muy femenina, que es la de transitar y unir los vínculos entre grandes hombres. Y esos vínculos se pudieron hacer en caso de ella gracias a su condición de intérprete. Ella iba hablándole a uno y a otro, contándole a uno del otro, y de tal manera eso hizo que ella cobrara una importancia significativa, pero siempre en ese papel subordinado de Malinche, de intérprete, de la que va llevando información, por lo cual su propia producción quedaba como desvalorizada, porque a pesar de que su propia producción venía a ser también el resultado de ese sincretismo que ella estaba haciendo entre esos grandes que entre sí, por las características masculinas tradicionales, ni se escuchaban, ni se veían, ni se leían, porque eran figuras, cada uno que dominaba un campo del conocimiento en momentos que estaba empezando a armarse los campos de conocimiento, quiero decir, el psicoanálisis, la lingüística, la semiótica, la psicología soviética, el psicoanálisis genético, la psicología genética de Piaget. Entonces, el valor significativo de ella, desde una mirada feminista, es que ella en cierto sentido reforzó los estereotipos femeninos, se apropió y los hizo valer a partir de su condición de intérprete y de ser la figura de intercambio entre grandes hombres,
la manera en que rivalizaban, competían, dando una importancia que es como... ¿Vieron, por ejemplo, es un fenómeno que sucede entre los hombres? ¿Vieron en las lamparitas de luz que hay dos polos, el polo positivo y el polo negativo, y en el medio hay un filamento intrascendente, pero que es el que, si un polo y otro se juntan, se ilumina? El filamento en sí mismo no vale nada. Lo que valen son los polos y la energía. Pero ese filamento cobra valor en la medida que está instalado en ambos polos. Es lo que uno podría decir, para poner ejemplos más actuales, una Jacqueline Kennedy, ¿no? Mujeres que tienen valor por sí mismos, que son encantadoras y demás, pero que el valor agregado está dado porque es la mujer del presidente de Estados Unidos y del hombre más rico del mundo, que se fija en ella por sus atributos, o seguramente por sus características, pero sobre todo como atributo agregado por ser la mujer de ese otro. Freud lo describe muy bien en los trabajos sobre masculinidad. Y eso es lo que me parece que aprovechó ella, aprovechó y fue en realidad aprovechada y abusada, podría decirse. Hay un dato que me parece fundamental de esa primera etapa, que cuando ella está en Zúrich, que ella aprovechó. Ella aprovechó para estudiar medicina y aprovechó para hacer su tesis, que es una tesis importantísima sobre la psicología de la esquizofrenia, sobre un caso de aplicación de la psicología a un caso de esquizofrenia y el estudio psicológico. Y sobre todo aprovechó a escribir, pero de todas formas, piensen ustedes que ella era rusa, hablaba ruso, y tuvo que hacerse... Ustedes saben lo que es, Gabriela, vos lo sabés muy bien, Marielena, vos lo sabés muy bien lo que te escribió una tesis de doctorado. Y hacerlo en una lengua ajena no es cualquier cosa. Ella escribió en alemán la tesis de la esquizofrenia. Y bueno, después todo ese conflicto con Jung, donde Freud tuvo una intervención muy desafortunada, una intervención tan respondiendo a estereotipos patriarcales que no se puede creer por lo transparente del pensamiento, de decirle a Jung cosas como, bueno, ya se sabe lo que estas mujeres pueden hacer con nosotros, hay que tener cuidado porque a mí casi me pasa, pero me salvé a tiempo. Y otros más, donde fundamentalmente el comentario más patético de la correspondencia, que a Dios gracias existe, porque los correos funcionaban muy bien en Europa y esos datos bibliográficos y epistolares existen, es cuando Freud le dice a Jung, le dice a Sabina que mejor se calle, que por el bien de ella y por el bien del psicoanálisis, más bien que se calle, que no trascienda el vínculo. Esto voy a decirles que pasó y siguió pasando. Yo llevo como 60 años con el psicoanálisis, siguió pasando en las instituciones psicoanalíticas, conozco eso, pero muy frecuentemente de mujeres que son silenciadas en el momento de denunciar que han sido víctimas de abuso de transferencia y de abusos sexuales en tratamiento. No hay, si les interesa, sobre todo desde el punto de vista feminista, saber si hay a la inversa mujeres psicoanalistas que hayan abusado sexualmente de sus pacientes, hayan abusado de la transferencia, eso ya es mucho, por lo menos se sabe mucho menos, es mucho menos frecuente. Yo después de puro chismoso nomás, conocí 2 o 3 casos nomás
de psicoanalistas que han tenido relaciones sexuales, mujeres, ¿no? con pacientes, con varones. Y en cambio de lo otro, de psicoanalistas varones que han tenido relaciones sexuales, que han abusado de la transferencia con pacientes mujeres, es una larga lista. Pero bueno, la cuestión es que cuando termina la relación con Jung, ella lo va a ver a Freud y coincide con que Freud, que había estado encantado con Jung, se ve defraudado y se separa de Jung, por lo cual Sabina y Freud hacen un acuerdo. Ella después va a Ginebra, y en Ginebra tiene el momento de gloria, porque, entre otras cosas, Ginebra era en ese momento el centro del nacimiento, sobre todo de la lingüística. Piensen que Saussure estaba dando su curso de lingüística, y del psicoanálisis y de la psicología genética. Estaba Piaget, estaba Jacques Saudier. Jacques Saudier era un psicoanalista ginebrino que después fue mandado, que fue paciente de Sabina, fue mandado a Francia, y que es el iniciador del psicoanálisis francés. Eso que conocemos como el psicoanálisis francés, que llegó a la gloria con Lacan, comenzó con un paciente de Sabina, que es Jacques Saudier. Sería interesantísimo seguir esa línea y ver cómo justamente todo el vínculo transferencial. La cuestión es que Sabina estudia, hace los seminarios de Piaget, y al mismo tiempo todos ellos se analizaron con Sabina. Piaget se analizó todos los días de la semana, salvo los domingos, a las 7 de la mañana, creo, porque así son los suizos, con Sabina, y además fueron también pacientes de ella, Jacques Saudier, Saussure, y varios de los que estaban en el Centro de Epistemología Genética. Hay algo que ahora sí, como un dato de color, es extremadamente significativo e impresionante, que es que al principio, cuando todavía los campos estos de estudio que cada uno después desarrolló y se convirtió en el dueño iniciador de esos campos, hay un momento donde Piaget no solo se psicoanalizaba, sino que tenía pacientes, y bueno, el Congreso de Psicoanálisis en que Piaget presenta su trabajo delante de Freud, y tenían, uno tenía 26 y el otro tenía 66, 40 años de diferencia, pero era, imagínense una foto de Piaget con Freud. Ella hace un trabajo fenomenal en francés, porque les recuerdo que en Ginebra se habla francés. Entonces vamos acumulando las lenguas. Y después de Suiza, bueno, ella va a Berlín, se casa, esas cuestiones personales, intenta analizarse con Freud otra vez. Freud tiene una respuesta que también es muy desafortunada, porque ella está recién casada con Paul Schafter, y le pide análisis a Freud, y Freud le dice que para no perturbar el vínculo con su marido, mejor es que usted refuerce durante un tiempo ese matrimonio, y en todo caso después. Parecía como si Freud lo dijera desde el lugar de que ella le estaba pidiendo una relación a Freud, y que Freud dice, no, mire, mejor su esposo se va a poner celoso. Eso, lo que le dice Freud es, su esposo se va a poner celoso si usted, en el momento, recién hacía muy poco tiempo que se había casado, usted empieza a analizarse conmigo.
Increíble. Y bueno, ella después, de todas formas, en el 11, ella va a Viena, presenta su trabajo, Freud le comenta a Jung sobre el trabajo y comenta sobre esto. Esto es en el año 11, que es un verdadero antecedente de la pulsión de muerte, pero que Freud recién instala con Más allá del principio del placer en el 20. Quiere decir que ella está considerada, gracias a la publicación de ese trabajo, en el año 11, como la que en realidad instaló el tema, y sobre todo se lo instaló a Freud en la cabeza. Pero bueno, felizmente está el trabajo de ella. El acierto de Sabina es que ella, cuando presenta su trabajo en Viena, en el círculo de Freud, en la reunión de Freud, sobre la pulsión de destrucción, al día siguiente lo que hace es presionarlo a Steckel para que lo publique. Que sí que el gran mérito de ella es haber pensado, haber tenido la idea de que era importante publicarlo. Y se lo publican y por eso es que pasó a la historia. Bueno, después, como si fuera poco, en el 20, la recién formada Unión Soviética, que se había dado una política de convocar a los intelectuales y a los artistas rusos que estaban viviendo en el exterior. Y entonces es que la convocan, ella era rusa, por supuesto, y entonces la convocan a ir a Moscú, donde había, bueno, había algo importantísimo. La asociación psicoanalítica más numerosa del momento no era ni la de Berlín ni la de Viena, sino la de Moscú. Y ella se incorpora y sobre todo empieza a hacer trabajo con niños. Y nuevamente el refuerzo de ciertos estereotipos tradicionales que las mujeres se encargan de los niños, de la educación también. Y pero, fíjense ustedes, ella se encuentra con muchachitos, con 3 muchachitos, que enseguida se acercan a ella, que son Luria, Leontief y Vygotsky, que son 3 gigantes de la psicología del siglo XX, y que no sabían francés. Por lo tanto, todas las investigaciones de Piaget, las investigaciones de Ginebra, las llevó ella. Ella fue la que logró el acercamiento de estas disciplinas que estaban emergiendo. Por eso decía que la característica de ella fue la de usar como instrumento su condición de multilingüe para circular entre estos grandes hombres, pero no grandes hombres, estas grandes disciplinas, estas disciplinas nacientes. Y ese me parece que es, en todo caso, uno de los méritos más significativos de ella, ¿no? Pero bueno, es un panorama general y por supuesto el final en la Unión Soviética es muy triste porque en el 24, 25, cuando ya empieza el estalinismo, ella tenía todas las condiciones a la familia de ella, los matan a todos, a los hermanos de ella. Ella se va a Rostov, su lugar original, su ciudad original, y encima de la persecución estalinista, de la que es objeto porque el psicoanálisis se había considerado como una ideología contrarrevolucionaria y había sido satanizado. Ella siguió escribiendo de todas formas el trabajo del origen de las palabras mamá y papá, el trabajo del dibujo de niños
con los ojos abiertos y los ojos cerrados, todos esos trabajos ella los escribió ya en Rostov. Bueno, y después llegaron los nazis, la mataron a ella, a las hijas. O sea, es muy triste. Pero bueno, si quieren, si les parece, podemos empezar a charlar. No. Hola, Marta. Perdón, se me había producido un problema de micrófonos acá. Bueno, ya entró Marta, no la vi. Muy hermoso tu recorrido, Juan Carlos, muchas gracias. La verdad que deja muchas cosas para que uno siga pensando sobre el lugar de esta mujer en ese momento histórico. Yo ahora quisiera dejarle el lugar a los colegas que han preparado este conversatorio. Bueno, por el Ágora va a hablar Constanza Marengo, y por los miembros del seminario van a hablar Laura Gramajo, Juan Pablo Padilla y Darío Rodríguez para hacerle preguntas. Marta me pide que le habilite el micrófono, pero creo que eso se tiene que habilitar ella sola. Marta, habilitate vos el micrófono. Bueno, mientras vamos conversando, la esperamos a Marta que habilite su micrófono para poder hablar. ¿Quién va a empezar? Ahí yo levanté la mano, Gabriela, no sé si alguno quería... Bueno, Juan Pablo entonces. Bueno, dale. Bueno, primero agradecerle al doctor Volnovich y por ende a Gabriela por este rico recorrido. La verdad que es muy interesante el caso de Sabina. Yo preparé un breve comentario y también algunas preguntas para hacerle después al doctor si hay tiempo. Lo que preparé tiene que ver bastante con lo que, sobre todo con el episodio desde el 11, con lo que nos traía Juan Carlos Volnovich. Al final yo sí lo pude conseguir, Gabriela, el libro el sábado me llegó, así que desde ahí lo vengo leyendo, el libro de Carotenuto. Y bueno, lo que yo había preparado es que Sabina se presenta ante Freud en 1911 y empieza a asistir al seminario de los miércoles, al grupo de los miércoles, y como dijo el doctor Volnovich, en la primera vez que se presenta, que es el 25 de noviembre de 1911, en presencia de 18 miembros, entre los que estaban Freud, Federn, Taus, Rank, Sachs, Steckel, entre otros, expone su idea sobre el instinto de muerte con este texto que se llama La destrucción como causa del devenir. Y que según las actas que se labraban luego de cada uno de estos encuentros, la discusión se tornó animada rápidamente luego de la exposición de Sabina Spielberg. Taus, por ejemplo, señala el carácter metafísico del informe en el que, contrariamente, dice él, a la metodología psicoanalítica, se aplica un raciocinio deductivo. Sin embargo, también subraya de que la idea de la resistencia a la sexualidad, provocada por elementos destructivos, tenía que ser tomada en consideración. Esto lo saco del libro de Carotenuto. Federn, por ejemplo, señala que a los presentes la posibilidad de que los mitos hayan sido creados por personas que no eran sanas, sino enfermas, y de lo que se podría explicar la analogía entre los mitos y la locura. Y Freud, por su parte, objetó el uso no crítico de la metodología de los mitos, que la autora trabajó quizás, dice él, que haya tomado estas ideas de algunos de los trabajos de Jung. Y al día siguiente, así como también
el doctor Volnovich contaba esto de que insiste para que se publique su trabajo. Al día siguiente Freud le escribe a Jung y le comunica sus impresiones, es lo que dice también el doctor Volnovich en el texto, y citando a Freud dice, Spielberg, la pequeña Spielberg, dice, es atractiva, es inteligente y es realmente muy capaz, y que me hizo reír el doctor Volnovich en el texto cuando dice que comienzo a comprender, esto de que comienzo a comprender de Freud se las trae, dice él. Bueno, y en su texto sobre la destrucción, siguiendo a Jung, Sabina Spielberg sostiene que una mujer, cito, una mujer que se abandona a la pasión tarda muy poco en experimentar el aspecto destructivo. Ser fecundo significa destruirse. Hasta ahí la cita. Y Carotenuto a esto agrega de que el dejarse ir al amar y el darse un don, uno mismo viven en un mundo fantasmático de Sabina como una destrucción misma, y esta es la clave de su misterio. Bueno, después también, siguiendo el texto de Volnovich, usted, doctor, en el texto dice que a Sabina le impone 3 condiciones a Jung, que es la primera, disculparse con sus padres; la segunda, confesarle a Freud que fueron amantes; y la tercera, de que Freud dé cuenta por escrito de esta confesión. Y que Sabina termina torciéndole el brazo, pero a ambos, no solo a Jung, para que cumpla estas 3 condiciones, sino que también logra que Freud la reciba, que la reconozca como alumna y que la incluya dentro del grupo de los miércoles. Entonces uno se pregunta, o por lo menos yo me pregunto, ¿cómo es posible que una jovencita enferma ponga en jaque a ambos psicoanalistas de la talla de Freud y de Jung? Y me respondo que Sabina ya no era una jovencita enferma, sino que era una mujer hecha y derecha. Bueno, en realidad más izquierda que derecha, pero bueno, lo que quiero decir es que era una verdadera mujer. Una mujer que supo, con notable astucia, con insistencia, con fuerza, y también me permito pensar con cierto odio hacia Jung, que a mi entender empieza a aparecer cuando éste le sale cobrando a sus padres, como ella misma le confiesa a Freud en una segunda carta que le envía, donde dice algo así como que no sabía que un beso sin consecuencias costase 10 francos, y ahí también dice que ella se siente algo semejante a un experimento por parte de su amado, y que entonces le resulta imposible de perdonarle esto a su amado, a Jung, y tildándolo de miserable. Y me gusta mucho también cómo Sabina cierra esta segunda carta a Freud cuando dice, bueno, tengo que dejarlo porque mañana comienza una jornada llena de deberes. Y acá yo pienso que esto da cuenta del cambio de la posición subjetiva que hizo Sabina, que pasa de querer morirse cuando estaba en el hospital Burgosli, luego a ser la amante de Jung, hasta llegar a ser una mujer importante para el psicoanálisis mismo. Y a toda esta situación, Freud se la reconoce en una carta a Jung, donde dice, cito, la capacidad que tienen estas mujeres de poner en juego como estímulo todas estas astucias imaginables hasta obtener su fin, constituye uno de los obstáculos y de los espectáculos más grandes de la naturaleza. Bueno, hasta ahí. Después tengo otras preguntas para hacer, pero bueno, doy lugar a que los otros compañeros también participen. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Constanza. Bueno, primero buenas noches, muy contentas desde el espacio del Ágora de Feminismo y Psicoanálisis de estar acá. A nosotras particularmente en el grupo nos ha dejado fascinadas y con ganas de introducirnos sobre todo en no tan solo la historia de Sabina, sino también de estas otras mujeres importantes para el psicoanálisis, para el nacimiento del psicoanálisis, coincido, de las disciplinas circundantes en la época, así que bueno, seguramente tendremos calurosas preguntas para debatir en otros encuentros. Bueno, leo un poco lo que habíamos armado en conjunto. Luego de ver la película, en primer término, y de leer la vida de Sabina en el artículo del doctor Juan Carlos Volnovich, nos movilizó repensar el aporte que ella construyó para el psicoanálisis, ubicándose en una época no muy lejanos a la nuestra,
pensando en algunas coordenadas que todavía insisten del patriarcado, con destinos ideales para la mujer ligados a ser esposa, madre o ama de casa como promedio de referencia, ¿no? Por el contrario, las contribuciones de Sabina se pueden leer a la luz de la época como por dos vertientes separadas. Por un lado, en este aporte de ser la piedra angular para lo que va a ser la pulsión de muerte, giro y bisagra para la construcción de la segunda tópica freudiana, y también lo veíamos como la obra de Sabina permite llevar la pregunta de cómo el psicoanálisis también puede ser llevado a lo institucional, y un camino posible para alojar la subjetividad, en este punto, con la construcción de la guardería blanca, alojar a las infancias, apelando a palabra y juego, no tan solo como herramientas pedagógicas, totalmente impensadas para la época, lo cual señalaba una referencia política del corrimiento de Sabina ante perspectivas ligadas al maltrato corporal como recurso aceptable, invisible y natural para la educación de la época. Pensamos por otro punto, y coincidimos con lo que planteaba el doctor hace un rato, pensar en Sabina es delinear un hilo conductor para rastrear y reivindicar otros aportes de mujeres que fueron invisibilizados en la construcción teórica del psicoanálisis que hoy conocemos. Las tres preguntas que se nos desarman es, en primer lugar, y creo que ya está contestada en la primera parte de la discusión, es por qué será que en la historia textos y traducciones incluso de obras como las de Sabina, como la de Emma Eckstein, Luandre Salomé, es mucho más obstaculizada, si se quiere, la accesibilidad de estos textos, como los de Freud, Hume, bueno, ni hablar Lacan, Adler, y podríamos pensar Otto Rank y todos los que nombraba el compañero también más temprano. Por otro lado, nos preguntamos en el abordaje que proponía Sabina en el dispositivo de la guardería blanca, cómo pensar hoy ese aporte como un antecedente para las herramientas que hoy consideraríamos dadas por el hecho del marco de la ESI, de la educación sexual integral, ¿no? Ese era como el otro punto que nos disparaba a dialogar, ¿no? Psicoanálisis y la perspectiva de derechos que hoy nos resulta posible, ¿no? De pensar, muy lejos de aquella época. Bueno, y no menos importante, nos preguntábamos cómo, teniendo en cuenta el avance de la derecha, que amenaza constantemente con los derechos conquistados, tal como Sabina fue totalmente aniquilada, y en una época en donde los derechos no estaban ni concebidos como lo hemos armado con muchas luchas en estos últimos años, en estas últimas décadas, ¿qué aporte considera que podría ser el psicoanálisis hoy para pensar este momento en donde, bueno, los derechos se encuentran, ¿por qué no en jaque? ¿No? Esas son nuestras tres preguntas principales desde el aula. Bueno, no sé si Juan Carlos quiere ir contestando. Bueno, un mínimo comentario. También del contexto de aparición de Sabina y del feminismo y del psicoanálisis. Si uno mira quiénes son las mujeres de Freud, las mujeres tan revolucionarias que acompañaron a Freud, desde Sabina hasta Luandre Salomé, Marie Bonaparte, Hilda Dulit, Anaïs Nin, eran todas mujeres muy elegantes, muy ilustradas, y en general pertenecientes a la nobleza de los países a los que pertenecían, de donde venían. Quiere decir que había algo de clase social,
Esto estoy empezando a tirar alguna idea referida a la interseccionalidad y al psicoanálisis y al feminismo. En realidad, estas mujeres eran mujeres muy ilustradas, pero además todas con una ideología muy reaccionaria. O por lo menos ese concepto de principio de siglo, que era la de poder armar un proyecto de liberación social y de liberación individual, que en ese momento liberación individual era liberación de todos los prejuicios patriarcales que la ideología victoriana había instalado, y, era un tema fundamental, porque yo decía, hubo muchas mujeres alrededor de Freud como Sabina. Nosotros tuvimos las nuestras también, como Julieta Lanteri, como Cecilia Griso. Pero también estuvieron las mujeres de la Revolución de Octubre. También estaba Alejandra Kollontai, y estaba Natalia Sedova, y Krupskaya, y todas mujeres, cada una de ellas con historias tanto o más heroicas que la de Sabina. Pero, como decía, hubo un momento en que hubo una coincidencia donde no se concebía, a principios del siglo, la libertad individual sin la libertad social, sin la liberación social. Y ese es el fenómeno de Wilhelm Reich. La diferencia que Wilhelm Reich, año 20, 19, 20, tuvo con Freud, es porque Wilhelm Reich pensaba que la enfermedad mental de las masas se debía al capitalismo y que no había ninguna posibilidad de llegar a una igualdad entre hombres y mujeres, porque eso había una imposibilidad lógica en la igualdad de hombres y mujeres en una sociedad capitalista y patriarcal. ¿Qué le pasó, por supuesto, a Wilhelm Reich? Lo echaron de la Asociación Psicoanalítica Internacional, lo echaron del Partido Comunista y murió loco, hasta que, bueno, en el 68, en mayo del 68, lo reivindicaron. Pero la corriente esta de Sabina era una posición que estaba muy ligada a lo que eran los métodos autoritarios en la infancia, las condiciones de las mujeres, todo muy bien, pero no se proponía la revolución social. Bueno, de hecho, concretamente, también le tocó ir a la Unión Soviética, aunque llegó cuando Vera Schmidt era la reina de la psicología en la Unión Soviética, y donde todo eso se derrumbó muy rápidamente por el estalinismo. Sin embargo, esa huella de liberación social y liberación individual como una sola y misma cosa, volvió a renacer en la década del 60, con lo que fue el movimiento, todos los movimientos de masa, pues no solo el avance político y militar de los sectores progresistas que por una vez pusieron en retroceso al imperialismo, fíjense ustedes la Revolución Cubana y el enorme impacto que tuvo en América Latina, la derrota del imperialismo en Vietnam, el pelo largo, la música de rock, el boom de la literatura latinoamericana, y el feminismo muy ligado otra vez a la liberación social, que coincidieron en una figura emblemática del psicoanálisis argentino, que es Mary Langer. Psicoanálisis, marxismo y feminismo coincidieron en Mary Langer y en ese mínimo espacio que hubo con el psicoanálisis de plataforma, que fue capturado y cercenado con la dictadura militar. Después de la dictadura militar, lo que siguió fue un feminismo que ya no pretendía más la liberación social, sino que estaba por la
liberación individual. Está por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de las amas de casa, la patria potestad, el derecho al divorcio, la denuncia, la legalización, la penalización de la violación dentro del matrimonio. Se consiguieron muchísimas cosas y el feminismo tuvo un impacto muy importante, que es el que hoy en día tenemos, pero ya no se habló más de liberación social ni de cambio del sistema, hasta que en realidad empezó nuevamente a introducirse, aunque de una manera que podía ser muy criticada, a través del concepto de interseccionalidad, que era, en todo caso, la lucha contra todas las injusticias, desigualdades, tanto raciales como colonialistas, como machistas, como también de clase social, claro. Qué placer escucharte, Carlos. Bueno, Marta dice que no está pudiendo habilitar micrófono, con lo cual te manda sus cariños, que te digamos, ya que no puede hablar. Laura Gramajo. Buenas noches, doctor. Qué gusto tenerlo nuevamente acá en Tucumán. Yo en realidad tengo muchas preguntas más bien clínicas, y empezando por cómo nominó usted a este texto, pensaba si a Sabina le habían expropiado el cuerpo, ¿no? Cuando usted dice la expropiación intelectual. Le expropiaron el cuerpo a Sabina. Después, usted empieza a hablar sobre cuando ella asiste al seminario de los miércoles, a partir de 1911, ubica perfectamente el lugar de Marta, la esposa de Freud, ¿no? Como ese lugar que el patriarcado en ese momento construía para las mujeres. Y ahí empieza a deslizar, bueno, cómo esa sociedad estaba integrada únicamente por hombres, ¿no? En función de lo que usted continúa, la describe y también dice que la madre de Sabina pide que le saquen programa de biología a su hija. Es como que te le sacaran la ESI hoy en día, ¿no? Y yo pensaba si esa decisión de la madre ha sido desde la madre como posición materna o de posición mujer, ¿no? Esa decisión que toma la madre. Y después usted relata sobre, digamos, la formación intelectual de Sabina, y ahí enumera los hombres de Sabina, ¿no? Y es como que yo me preguntaba si es que ella intenta inventarse padres desde el amor y desde el saber, ¿no? Ahí el tío ubicado. Esa es otra pregunta. Cuando se empiezan a describir, digamos, los síntomas de tipo psicótico de Sabina, dice, ve monstruos que se le meten dentro del cuerpo. Yo ahí nomás me acordé de un paciente que tuve en el hospital hace mucho y que presenté acá en algunos de los seminarios, de un paciente que él decía, se me mete una víbora en el cuerpo, y yo me asustaba y decía, estoy ante una psicosis, ¿no? Sin embargo, él ha podido ir trabajando y velando el abuso que había sufrido con un transvestismo, ¿no? Entonces me preguntaba acerca, digamos, de lo invasivo de la pulsión en los momentos de la adolescencia, ¿no? En ese segundo tiempo. Después, cuando en la primera carta que Jung le escribe a Freud, yo pensaba, esta será como un modo de supervisión, ¿no? Me iba imaginando, y en un momento dado Jung dice, no obstante, parece ser poseedora de una gran sensibilidad. Yo pensaba, porque acá quiero jugar como un poco abogada del diablo, y decir, acá se detiene Jung a alojarla a esta paciente y darle un lugar. Eso por un lado. Y ahí el relato de la vivencia traumática, ¿no? En ese momento también, creo que 2 años después le dice que
De niña su padre solía castigarla en el trasero, provocando con ella una excitación sexual. Ahí yo me pregunto, ¿el padre abusaba de Sabina? Y en ese sentido, sí quería hacer una pregunta con esto de que Freud cita siempre, y que usted siempre trae, que Freud se cae cuando dice, mis histéricas me mienten, o algo así, ¿no? Como que usted dice que ahí Freud no denunciaba los abusos. Y yo pensaba si esto que le estaba pasando a Sabina era del orden del abuso, ¿no? Eso como pregunta. Ah, eso nomás. Así, ese poco nomás. Ese poco, y tengo varias, pero quiero una más. Bueno, donde, no, podés parar ahí nomás. ¿Lo van a dejar abrumado al doctor? No, dale, a ver cuál es la... No, porque en un momento dado usted dice, los textos de Jung acerca del contenido de los delirios esquizofrénicos fueron prácticamente dictados por Sabina, ¿no? Y yo pensaba en esto que algunas veces caemos en el error los psicoanalistas de escuchar y no de leer lo que nos traen los pacientes, ¿no? Pensaba en eso. Bueno, esto, recortando. Bueno, pero Y, esto último que decís justamente tiene que ver con la expropiación intelectual. No, Sabina no solo escuchaba, también opinaba, y el término, el concepto de ánima que Jung tomó y que es central en la teoría junguiana, es un concepto de Sabina, que él lo tomó con la enorme ventaja de que él publicó muchísimo más y hay un momento donde hay un borramiento de las citas. En realidad hay que pensar que Freud tampoco citó nunca a Sabina. Hace a pie de página un comentario de que Sabina habló de tal cosa, pero no hay una cita del texto, ni un reconocimiento de esa producción. Ahora, no hay datos. Yo también pensé, como pensaste vos, Laura, que es probable que ella haya sido abusada. Sin embargo, no hay datos significativos que hablen o que permitan pensar que en momentos de denuncia ella haya traído... Sí, es probable que haya sido víctima de castigos corporales, es probable no, está aseverado eso, pero no creo, no da la impresión de que ha sido objeto de un abuso incestuoso o algo así. No me parece, pero por la sintomatología de ella, te digo, era una sintomatología muy común. Salpêtrière estaba lleno de eso. Y ahí está justamente esta condición de las histéricas, donde al mismo tiempo que aparecían las mujeres de la época tan subordinadas al poder masculino, tenía la locura, era el lugar de la insubordinación y de la fascinación. Los hombres, frente a una loca que no tiene límites, nos quedamos absolutamente fascinados, impactados y desarmados. Hay algo como de provocación. Charcot, la descripción que hace Freud, con lo que Freud se encuentra en París, era la admiración por Charcot, es que Charcot parecía como un animal, una especie de domador de animales, y las histéricas como insurrectas, a las que él intentaba, con todo el poder que tenía, subordinar. El feminismo espontáneo del que habló Mercedes Bleichmann era eso, era esa condición donde a partir de la frigidez o a partir de la locura, dejaban el poder masculino, quedaba, al mismo tiempo que se sometían, quedaba también limitado. Y me parece que la locura era un refugio y un arma. La locura, ese tipo de locura, era un arma poderosa en el desafío con ese abrumador poder patriarcal.
Bueno, ahora pude habilitar el micrófono. Y Bueno, eso. Marta pide la palabra. Qué maravilla que es escucharte. Así que un abrazo grande, querido amigo. Te extraño muchísimo y un encanto seguirte escuchando. Bueno, yo también te extraño, pero ahora un poco menos, ahora que te oigo y te veo. Sí. Ya nos vamos a encontrar. Pronto nos vamos a encontrar. Bueno. Te sigo escuchando. Ahora ya abrimos el espacio de preguntas para todos los que quieran participar. Les agradezco mucho a los analistas cómo han participado con sus preguntas y sus comentarios. Yo hay una cosa que pensaba, ¿no? ¿Hasta qué punto un castigo corporal de esa magnitud no es un abuso también, no es un abuso sexual, pero sí es apropiarse del cuerpo del niño como un objeto de goce? Eso. Sergio. Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor Volnovich por esta preciosa conferencia y conversación, a Gabriela y a la Fundación por invitarlo y acercarlo, porque la verdad es, si uno escucha nuevamente el currículum del doctor, no solamente tiene el gusto de escucharlo, la verdad es un lujo enorme. Y una cosa que está en el texto, pero como bordeándolo, pero no lo dice, yo no sé si estoy por decir una obviedad, pero así como algunas producciones de Young estaban casi dictadas por Sabina, todos los escritos técnicos de Freud en relación a la transferencia parecen la versión edulcorada y conceptual de lo que estaba viviendo y le dictaban la correspondencia entre Sabina y Young, lo que es las consideraciones sobre el amor de transferencia es prácticamente, o sea, además en el lapso temporal. Si estas cartas eran entre el 9 y el 11 y los escritos técnicos de Freud son entre el 11 y... Claro, están ahí. Y también pensando en la distancia y lo que le toma a Freud poder escuchar esto de la pulsión de muerte, no solamente con el más allá del principio del placer, sino con una cosa que Sabina pone de lleno, por lo menos en su síntoma, que es la cuestión del masoquismo. Esta cosa del masoquismo como una fuente de erotismo, a mí me pareció que también lo pone en primera persona. Y en relación a esto, yo lo ligo con lo que ha dicho recién, doctor, de la locura de estas mujeres como un refugio para la doble moral de la sociedad de esa época. ¿Cuál pensaría hoy que es el refugio? ¿En qué locura nos refugiamos ante las múltiples amenazas que tenemos? A lo mejor la derecha puede ser una de esas, a lo mejor, no sé, son como pensamientos. En esto que ha dicho de la locura como un refugio, se me ocurrió. Muchas gracias. Es muy interesante la pregunta porque efectivamente había que hacer todo un rastreo de cuáles son las patologías desagregadas por género. Sin duda que la anorexia y la bulimia es tanto para varones como para mujeres, pero es mucho más un refugio, digamos, una patología de mujeres y de mujeres jóvenes, ¿no? Pero es un tema. En algún momento, por supuesto, que la sexualidad era también una manera la sexualidad de las mujeres era una manera de condicionar, en todo caso, el poder patriarcal, ¿no? Incluso esta presentación inicial de ella, ¿no? La que describe en la historia clínica de esta paciente que llega ahí y
cuando Jung le escribe a Freud y la describe en esto de que se rompe la ropa y muestra todo el pecho desnudo, hay toda una cosa muy provocadora, realmente muy provocadora en medio de su locura, ¿no? Pero les patea mucho el tablero, que por momentos a mí me parecía que algo del orden de la transferencia al saber, aparte del enamoramiento de este médico buen mozo, joven y con tantos atributos, digamos, pero mucho de la transferencia al saber también me parece lo que la va anclando y ordenando, ¿no? Y como estabilizándola. Sí. Tenía una sensibilidad muy grande, parece Sabina, por los grandes pensadores. Sí, efectivamente era una mujer muy inteligente que se buscaba interlocutores que estuvieran a la altura de ella, ¿no? Sí, porque Bleuler también es como en el diario, cuando uno va leyéndolo, también es como ese otro padre que ella pone ahí, que por momentos juega entre Jung y él. Pero habría que hacer una diferencia ahí, incluso eso sería bueno para nosotros, entre el vínculo con el padre y el vínculo con el patriarcado, porque ahí se juega una especie de desliz, que porque ella puede estar reviviendo alguna situación edípica, enamorada del padre, eso significa su subordinación a estereotipos patriarcales, de subordinación de un poder a un poder que en realidad más bien me da la impresión que ella se instala en el lugar, o intenta instalarse, toda su vida fue así, instalarse en el lugar de interlocutora de esas autoridades. No, porque piensen ustedes, a ver, Freud y Ana Freud. Lo que le costó a Ana Freud poder ser reconocida por el padre, y reconocida intelectualmente por el padre, y finalmente hacerse cargo de la herencia freudiana. Lo que le costó en cuanto, diría, a una renuncia a una sexualidad, piensen que ella se analizó con Freud, Ana, durante muchísimos años. Así que hay situaciones ahí muy complejas entre la sexualidad y el poder en las relaciones entre varones y mujeres. Lo que es seguro es que cuando Freud muere, quien se queda a cargo del psicoanálisis institucionalizado son dos mujeres, es Ana Freud y Melanie Klein, que son además psicoanalistas de niños. Y recién en una tercera generación, Lacan aparece nuevamente como una figura masculina en la cabeza del psicoanálisis. Interesante esa lectura, la verdad. Sí, como la gran herencia. Constanza. Sí, doctor, yo me preguntaba en esto que planteaba sobre el lugar de intérprete, si es lo que a ella poder hacer uso del recurso, de los diversos idiomas que podía habitar, para hacerse un cuerpo, hacerse un nombre, hacerse una historia y despegarse justamente del mostrarse u ofrecerse como un puro cuerpo a ser gozado, a ser internado, a ser reprimido pasivamente, digamos, ¿no? Como ella, incluso después de todas las desavenencias y hasta que el mismo Freud la mire, esto, ¿no? Como me daba la impresión hasta, incluso ya cuando presenta el texto no me va a salir ahora el nombre, ¿no? De la construcción, el devenir, bueno, no me va a salir el nombre de su texto,
también la mira más como físicamente, más que intelectualmente, ¿no? Cómo le ha costado hacerse oír y hacerse un lugar y tener que pujar. Bueno, esa me parece que es la respuesta a por qué no hay textos de divulgación tan a la mano como encontramos todos los tomos de Freud, todos los tomos de Lacan, y podríamos seguir pensando otros historiadores varones, masculinos, o de referentes teóricos de otras disciplinas, ¿no? Masculinos. Malena. Bueno, la verdad que hermosísimo lo que planteas y lindísima la discusión, lo que plantea Constanza. Estoy pensando cómo realmente el hecho de que Sabina haya sido mujer, bueno, es lo que hace que su obra tenga que ser rescatada en esa época. Pero pensando en ella y en lo que trabaja sobre la pulsión de muerte, no sé, mientras escuchaba pensaba, quiero decir, yo no pertenezco a este seminario, con lo cual no tengo la lectura que tienen todos sobre esto, pero escuchándolos pensaba hasta dónde también esa pulsión que ella, en su análisis o en algo de ella lo encuentra, que tiene que ver con el sometimiento de ella hacia los hombres, y también pensaba si no era el sometimiento en Rusia, quedarse en la Unión Soviética, en momentos donde el totalitarismo había estallado de ese modo, ¿no? Que finalmente termina con su muerte. No sé si hay alguna relación, si vos la pensaste. Sí, mucho, pero no pudo salir. Es muy interesante eso. Pero lo que pasa es, a ver, por un lado, con respecto al cuerpo y a esta expropiación, me da la impresión de que ella logró articular esas tres áreas significativas en la vida de todas las personas, varones y mujeres, con diferencias para varones y mujeres. Me refiero que ella logró armonizar su desempeño profesional, nunca renunció a trabajar la producción teórica y práctica, clínica, se casó, tuvo hijas, es decir que ella armonizó la filialidad, la conyugalidad y su desempeño laboral de una manera que no tuvo que renunciar ni a uno ni a otro. Y bueno, se la conoce por la obra, pero, y después, por supuesto, el trágico desenlace, que el problema de ellos en Rusia fue el destino de todo el sistema stalinista. Ella era judía, para colmo, y hubo un problema serio de pasaportes. El marido pudo salir una vez, cuando murió la madre, y volvió, pero le retenían el pasaporte, no podían salir. Aun cuando tuvieran recursos económicos, la única posibilidad que le quedaba era Rostov, que era donde estaba la casa familiar y donde todavía estaba esa especie de logística de empleadas domésticas y de asistencia para ella y para sus hijas. Y se fue efectivamente adaptando o subordinando a esas limitaciones, primero del psicoanálisis, después de la práctica, y empezó a trabajar como médica, pero ayudando y asistiendo a enfermos como podía, y hasta que finalmente, pero era un sistema muy complejo, muy opresivo y sobre todo sin salida. Yo creo que realmente ahí no había salida. No me parece que incluso el destino final, con respecto cuando entran los nazis, ella trató de escaparse con las hijas.
Bueno, la masacre de los nazis y de los estragos del estalinismo. Tremendo, la verdad. Bueno, Juan Pablo, y ya es la última pregunta y vamos cerrando. Yo tenía ahí una pregunta que a medida que leía y que veía en la película el caso, me preguntaba si, y bueno, quiero saber qué opina usted, doctor, si esto de el significado en alemán de su apellido, Spielrein, que significa juego limpio, si para usted tiene algo que ver con el síntoma este ambivalente de Sabina de defecar sobre sí misma y al mismo tiempo retener las heces. Son significantes que tienen un peso enorme, enorme, no cabe duda. Pero no podría decir cuáles son los pasos intermedios que hay en eso. Sí es interesante el hecho de que, ¿viste? Hay nombres que funcionan como significantes muy determinantes, ¿no? Y es probable que si hoy estamos hablando de ella, es porque la obra de ella, la vida de ella, no sé si juego limpio, pero que ventiló aspectos no muy limpios justamente, sobre todo de los estragos del patriarcado en el propio origen de nuestra disciplina, ¿no? Porque hay que reconocer que en este momento, justamente un momento de avance en la derecha, el lugar de defensa es, entre otros casos, es el feminismo y el intento de denuncia, de visualización de todas esas injusticias y de todas las desigualdades y las represiones y las opresiones, ¿no? Que vienen por todos lados. Y que el psicoanálisis sin duda que fue y es fundamental, es la teoría más significativa y la clínica más compleja para trabajar justamente sobre la subversión del sujeto, ¿no? Pero reconozco que es un momento donde incluso el aire que está dando el feminismo contemporáneo, todo el avance, que incluye, por supuesto, el reconocimiento de las disidencias sexuales, de las infancias y las adolescencias trans, y todas esas injusticias que se siguen cometiendo, es todo un desarrollo que no ha tenido en cuenta o que ha mantenido una relación de aceptación con respecto a los proyectos de liberación social, ¿no? De los cuales no se habla. Bien. Bueno, hay más preguntas, pero yo diría que ya estamos sobre las 10 de la noche. El contrato que hemos hecho de invitación con el doctor era no explotarlo, era hasta las 10 de la noche. Muchísimas gracias, Juan Carlos, la verdad que ha sido un placer que hoy estés con nosotros. Esta clase ha sido grabada, así que vamos a subirla al canal de YouTube de la Fundación para que todos los que hoy no han estado y el público en general la pueda ver. Y te agradecemos muchísimo, va a enriquecer mucho todo el contenido que tenemos desde la Fundación. Hermosísimo. Gabriela, de verdad, te agradezco mucho la invitación y me encantó el intercambio que hemos tenido. Me pareció interesantísimo y lo único que lamento es no haber estado a la altura de las respuestas. Me hubiera gustado responder a cada una de los interrogantes de una manera más precisa, más rigurosa y
Pero bueno, de todas formas, para mí fue encantador la charla. Bueno, Para más nosotros. aún para nosotros. Es un honor tenerte acá, así que muchas gracias por tu generosidad. Y bueno,